Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo de Salitre en Vena. En el podcast de hoy me gustaría hablar de un tema que la verdad llevaba tiempo intentando hablar de él y bueno, me ha mandado bastante gente mensajes pidiéndomelo y bueno, ya he hecho un poquito el esquema para decir por lo menos por dónde arrancar con él y por dónde empezar. Hoy vamos a hablar del sub-olas. Una disciplina que a mí me parece increíble, sobre todo para todos los surfistas del Mediterráneo, que al final nos apetece mucho coger olas, pero las condiciones del mar de aquí, pues bueno, no nos dan todas las olas que nos gustaría. Y además, bueno, pues como sabéis, la fuerza que tienen las olas aquí, pues no son las que pueden tener en el norte de la península o bueno, en cualquier playa donde reciben olas de océano, ¿no? El caso es que me parece una disciplina muy interesante y que, bueno, tiene dos vertientes que creo que es muy importante conocer, que me gustaría explicar bien, ¿no? Además, bueno, hablaremos un poco de los tipos de tabla y un poquito de las cosas que debemos conocer de ellas, cositas que tenemos que tener en cuenta para empezar a practicar y bueno, algunos tips que creo que son muy importantes que tenemos que sobre todo evitar, ¿no? Como os digo, creo que aquí hay dos perfiles de personas, ¿no? Son, bueno, los que hacían surf, los surfistas o la gente que ya rema desde hace mucho tiempo y que coge un sub de olas para surfear. Y un poco pues el practicante nuevo que no viene de hacer surf y que bueno, no tiene tanto conocimiento de lectura de mar o tal vez un poco de saber estar con gente en el pico y bueno, pues tiene su tabla hinchable, ha practicado un poquito y ahora empieza a querer hacer algo de surf, ¿no? ¿Por qué hablo de esta diferencia de usuario? Claro, por un lado, como os digo, tenemos el practicante que ya viene de hacer otros deportes y ya sabe un poquito ubicarse más en lo que son situaciones, ¿no? De playa, de tipo de olas, de tipo de cómo estar en el pico con otros surfistas, etcétera. Y bueno, el otro usuario que como os digo, pues viene de estar remando, se siente cómodo encima de su tabla de paddle surf y quiere comenzar a coger las olas, ¿no? Es muy importante que sepáis qué perfil sois porque si sois del segundo perfil, de los que lleváis poquito tiempo remando y os apetece probar, una recomendación sin duda es que no tengáis ninguna prisa. Ahora hablaremos de cositas que hay que tener en cuenta para iniciarse y esto hará que nos evitemos muchos sustos, ¿no? Al final, bueno, el que ya surfea y le apetece empezar a hacerlo con una tabla de paddle surf o lleva mucho tiempo compitiendo, remando, haciendo otras disciplinas y ahora empieza a iniciarse en el subbolas, pues bueno, no tendrá tanto problema a la hora de sentirse cómodo en una playa de olas, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito del tipo de tablas que utilizamos en subolas. Voy a hablaros un poco más sobre tablas que utilizamos al principio, ¿no? Más que las avanzadas, que ya creo que en ese punto el surfista tiene un poco de control ya sobre el material que tiene y tal vez el que quiere, ¿no? Por un lado tenemos la forma de la tabla. Veréis que hay un montón de tablas en el mercado que tienen diferentes formas, son tablas, pueden ser muy largas, los que están ahora muy de moda son los sub-long. Tenemos tablas muy cortitas que tienen así como forma más de diamante, otras que tienen forma como las míticas tablas de surf. Y bueno, dentro de todas estas, pues variantes en cola, en punta, etcétera, ¿no? ¿Yo qué os recomendaría? Bueno, comenzar a surfear con una tabla que estéis cómodos, es lo primero. No os volváis locos en las diferentes formas. Y en caso de estar buscando alguna, sed muy conservadores. No queráis innovar y tener una tabla demasiado específica para una supuesta condición, porque eso nos puede limitar mucho en el surf en general, ¿no? Al final pensad que si, por ejemplo, os gusta mucho el surf lento, tranquilo y tal vez la tabla que necesitáis es un long sub, como lo que es un longboard en surf y que tiene un surf muy retro, muy tranquilo, transmite mucha paz ese tipo de surf.
Bueno, es un surf que es bonito, pero que os limitaría algún día de algo más de tamaño a entrar porque, claro, son tablas que no soportan pasar rompientes de la misma forma que las otras, tienen mucho más arrastre, son más planas por lo general y es más fácil de que claven, entonces, como os digo, yo no me centraría mucho en tener una tabla muy específica, sino algo más polivalente, ¿no? Una tablita que tenga una forma estándar, como una tabla de surf normal, y que ande, pues eso, ahora hablaremos de las medidas, pero que ande en una medida normal, vamos. Por otro lado tenemos la variante de litros. Los litros son la flotabilidad que nos va a dar una tabla, ¿no? En el subolas es muy importante conocer en qué litros me domino, porque al final equivocarme en esta medida, en esta flotabilidad que tiene mi tabla, pues puede hacer que no pueda estar encima de mi tabla, y además que en el caso de estar necesitando moverme en el pico, pues al estar tan inestable pues no pueda estar, digamos, no culebreando, pero sí cambiando de zonas para surfear, ¿no? Entonces yo me movería, si estáis empezando, entre 140 170 litros, que es unas medidas muy conservadoras, ¿no? Son unos litros muy cómodos, en los que, bueno, si tenemos algo de experiencia ya en paddle surf, pues nos vamos a sentir cómodos encima de ella, o por lo menos tardaremos poquitas sesiones en sentirnos cómodos, ¿no? Sobre nuestra tabla. A partir de aquí ya iría evolucionando. Pensad que los profesionales llevan 80 litros, 70, pero claro, son gente que o incluso entran nadando al pico o tienen mucho control de flotabilidad, o tal vez son muy ligeros, ¿no? Yo en mi caso peso 80 y largos, casi 90, y ando con una 100 litros más o menos. Estoy cómodo sobre ella, pero es verdad que si las condiciones se tuercen un poquito, empieza a entrar algo de viento o el mar se pone un poco más movido, pues claro, ya no en sí el caerte, sino el desgaste que das a las piernas pues es muy alto, y al final la sesión de surf se te acorta por el cansancio mismo, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos la medida de la tabla, que en estos litros que os he comentado que os recomendaría, podemos encontrarlas entre 8 o 10 pies, y bueno, en diferentes medidas. Veis que hay 8.5, 8.7, 8.10, hay un montón de posibilidades dentro de estas medidas, ¿no? Como os digo, prácticamente todas las tablas tienen unas medidas acordes. Si vais a tablas entre 140 a 170 litros, todas irán entre esto, 8 o 10 pies. Y bueno, pues irán cambiando cositas, pero bueno, estos son los rangos en los que, depende de vuestro peso y experiencia, yo me movería. Al final, gracias a esto, vosotros vais a poder estar sobre una tabla muy cómoda. Cositas que tendría yo en cuenta para iniciarme en el subolas. Al final, pensad que es una disciplina nueva, es algo que si no habéis probado, la verdad que debéis probarlo porque es súper divertido. Para mí es la rama más divertida que tiene el paddle surf, y que sinceramente si tuviese subolas todos los días, pues no sé hasta cuándo remaría en race, pero bueno, me parece una disciplina súper divertida, y sobre todo en el Mediterráneo pues no tenemos condiciones como para hacer surf todos lo que nos gustaría. Entonces bueno, pues es algo que nos salva mucho de coger muchas olas, ¿no? El caso es que cositas que yo tendría en cuenta es, si no habéis tenido experiencia previa en surf, intentad comenzar a surfear en cualquier playita que tenga algo de onda, no ola, onda. Ondas son estas montañitas de agua que ya me dejan irme con ellas, pero no rompen, por lo menos muy pronto, ¿no? Esto ya va a empezar a enseñaros a cómo remar una ola, a cómo enfocaros a ella, etcétera, ¿no? En otros podcasts ya hablaremos de qué posición tengo que tener para coger la ola, y un poco leyéndola, qué posición debería llevar, si ir recto, ir ya en posición surf, salir recto, de lado, bueno. Pero bueno, como consejo os diría, lo dicho, que comencéis a coger ondas, ¿no? Estas ondas ya os van a enseñar a qué ritmo de palada tenéis que llevar para arrancarla, qué sensaciones os da ese deslizamiento en el que ya cogemos, digamos, el planeo de la tabla y ya cambiamos de ir a remo, digamos que ya vamos sin remar y a la velocidad de ella, ¿no?
Es muy importante, como os digo, además, que gracias a surfear ondas probablemente estéis en playas donde no hay surfistas y eso os dé un plus de relax para poder pues remar tranquilos sin chocarnos contra nadie, ¿no? Como os digo, es muy importante cuando os iniciéis no ir a picos muy concurridos, no ir a playas donde haya mucha gente surfeando, ya que pensad que si tenemos tablas grandes para poder iniciarnos en subolas, la movilidad que tengo en la ola es muy reducida y probablemente, además si estáis aprendiendo, tengamos muchas caídas. Claro, uno de los problemas que nos encontramos muchos surfistas de pádel es que no somos muy bienvenidos en picos de surf porque tal vez gente que no tiene demasiada experiencia se ha metido en muchos sitios y ha tenido accidentes contra surfistas porque no pueden mover su tabla de pádel o no tienen la experiencia suficiente para hacerlo, ¿no? Entonces, como os digo, os recomendaría empezar en playas donde no haya mucha concurrencia, no tengáis mucha gente alrededor y no os veáis comprometidos en si cojo una ola o dejo de cogerla o si esto va a hacer que yo pueda chocarme contra alguien o no y os llevéis sobre todo un mal rollo que no mola tener porque al final, además de que te fastidia esa sesión, luego te deja un poco, no traumado, ¿no? Pero te deja ya un poco tal vez demasiado precavido a la hora de coger otros días olas, ¿no? Y ya por último, otro consejo que os daría, cuando ya comencemos a coger alguna onda y ya empecemos a deslizar sobre la tabla, no es necesario que sea una onda, puede ser el típico día de vientecito que nos deja una olita así tontita que no es demasiado fuerte. Comenzad a aprender a mover vuestra tabla sin el remo. Creo que es muy importante y es un fallo muy típico en los surfistas de pádel que se ayudan en exceso para girar su tabla con el remo. Y eso hace que al final nos malacostumbremos a que si no tengo demasiada fuerza en mi remo o no he cogido velocidad, no sé mover mi tabla, ¿no? Entonces, como os digo, empezar a coger alguna ondita, alguna olita y de atrás e intentar con la cadera empezar a mover la tabla izquierda-derecha para que tengamos por lo menos el control mínimo de lo que es en sí la tabla y un poco ese juego que tengo que tener para que esta pues un poco, si me veo en una situación con otros surferos, pues sepa reaccionar, ¿no? Además, como os digo, es muy común que los surfistas de pádel utilicen demasiado la pala para girar y esto, sinceramente, desde fuera se ve feo. O sea, al final, un surf bonito es el que no se usa demasiado la pala, más que tal vez para clavarla y pivotar sobre ella, más que en sí, pues estar paleando o estar remando ahí feo para hacerle un girito, ¿no? Entonces, como os digo, comenzad a girar sin utilizar demasiado el remo, que esto os dará pues un poquito de seguridad para luego ir bajando de tabla o incluso en un futuro pues empezar a hacer alguna maniobra sobre vuestra tabla de paddle surf. Y bueno, cositas importantes a tener en cuenta si comenzamos a surfear. Como os digo, sed muy respetuosos con surfistas. Al final, algo que nos suele pasar es que, os lo digo así, yo antes surfeaba, he estado surfeando más de 10 años, pasé al subolas y bueno, de estar en alguna sesión cogiendo 10, 15, 20 olas, la mejor sesión, pues con una tabla de paddle surf puedes coger más de 50, 60 olas, es decir, podemos coger 3 o 4 veces más olas que cualquier surfista, pero no por ello tenemos que estar molestándolos, ¿no? Al final tenemos que ser muy respetuosos. Si hay mucha gente surfeando, echarnos a un ladito, o si de verdad controlamos el pico, pues bueno, si una ola es muy buena, cederla a los surfistas que al final tampoco cogen tantas olas como puede coger un subolas y no hay que ser un agonías y coger toda la ola que entre, porque al final si no también buscamos un poco de tensión en el pico que no es necesario. Algo muy importante también es el leash y el remo. En cuanto al leash, por favor, importantísimo, coged un leash como mínimo igual de largo que vuestra tabla. Las típicas lesiones ocurren porque el leash es muy corto, me caigo por delante de la tabla y me golpeo, o incluso caigo y la tabla no se va lejos de mí y me golpea la aleta o me golpea el canto, ¿no? Os lo digo desde la experiencia propia, a mí me ha pasado de todos los colores, me he golpeado con el nose por llevar el leash corto, me hizo muchísimo daño, hacerme caso.
me he golpeado con aletas y me he hecho cortes. Y todo siempre era fallo del leash. Si llevamos un leash largo que pase, vosotros lo cogéis de la cola y estiro el leash y pasa el nose de mi tabla, esa sería una medida buena para que si yo tengo una caída, estar bastante separado de mi tabla y que no tenga un accidente contra ella, ¿no? Además, en el leash yo invertiría dinero, ¿vale? Pensad que el arrastre que tenemos con una tabla de pádel surf olas no es el mismo que tiene un surfista. Entonces, que sea un buen leash, un leash de calidad, un leash gordo y sobre todo un leash en buen estado. No menospreciarlo porque al final tenemos una caída fea, se nos rompe y se va en la tabla y podemos llevarnos un susto muy feo, ¿no? Entonces, estad muy atentos de vuestro leash y cuidarlo. Y ya por otro lado tenemos el remo en subolas. El que ya lleva un poquito surfeando sabe de sobra que el remo tiene que ser más corto de lo normal. Al final pensad que por un lado estamos más bajitos en la tabla, entonces al tener menos flotabilidad estoy más cerca del agua y no necesito tanto remo. Además, bueno, ya hablaremos en otro podcast, la medida del remo no tiene que ser tan grande ni en altura ni en anchura como un remo que podamos utilizar para nuestras travesías o en race. Al final una ola coge mucha aceleración y yo no necesito tener una pala demasiado grande ni además una altura excesiva en el remo porque esto puede hacerme que tenga lesiones en los hombros o bueno, en general que me haga daño por una mala palanca del remo contra el agua, ¿no? Así que bueno, sin más, espero que este podcast os sirva para conocer un poquito el mundo del subolas. Más adelante hablaré ya de cositas un poco más específicas y que tal vez os pueden ayudar un poquito a por lo menos daros mono de empezar en esta disciplina. Así que sin más, espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el próximo podcast. Un saludo.